tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Compartiendo una palabra con ustedes. Me voy a acomodar un poco porque donde yo estoy hay un poco de luz y se ve mal mi imagen, pero ahí bien. Bueno, hay tantas cosas que quisiera decirle antes de la prédica, ¿no? Primero, dar gracias a Dios por los acontecimientos del domingo 19, en que Dios obró poderosamente en cuanto a que respondió las oraciones de un pueblo que pedía 3 cosas y que Él las cumplió a cabalidad. Finalmente el resultado fue que quien ganó o quien resultó vencedor y aquel que resultó perdedor aceptaron el resultado de las urnas y del pueblo, y no hubieron desmanes, sino más bien hubo alegría y contentamiento. Segundo punto que oramos fue que cuando usted llegara a la urna, habiendo tenido el convencimiento por quién debía votar usted, cualquiera de estos candidatos así sea, usted solamente tenía que llegar ahí. Tenía la convicción de votar por cualquiera de los candidatos que usted pusiera la raya, porque Dios ya había elegido nuestro presidente. Entonces, cuando el designio de Dios está, nosotros nos resta solamente seguir apoyando a las autoridades que han de venir y aún por salir, para que continúen su periodo y comience el periodo que va a tener este nuevo presidente. Así es que damos gracias al Señor por la respuesta. Y sin lugar a duda, este viernes también celebramos el nacimiento de Jesús, que ha sido verdaderamente el gozo para la humanidad y especialmente para aquellos que han creído en Él, porque Él ha sacrificado su vida para la salvación y el perdón de todos nosotros. Y que damos las gracias al Señor por estos 2 puntos antes de compartir. Quiero orar antes para que Dios nos inspire y nos guíe en todo lo que Amado, te doy gracias. Siempre es un gozo, una alegría, un contentamiento, Señor, compartir una palabra que está escrita y que tú también, por medio del Espíritu Santo, te has encargado de revelar con mayor precisión y con mayor claridad. Pido en esta hora que tú nos guíes, que prepares el corazón de los hermanos, a fin de que puedan recibir esta palabra de aliento y fortaleza. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre. Bueno, perdón. El cual decía la última vez que yo compartí con ustedes, estaba tocando el tema de, estamos compartiendo en la iglesia la historia, repasando la historia del libro de los Hechos. Y ha sido muy interesante cómo hemos ido descubriendo cosas más que nuevas, hemos ido descubriendo cómo la iglesia parte en un momento muy crucial, muy distinto al que podríamos suponer, ¿no? La irrupción de Juan el Bautista, la conversión de algunos que en el tiempo fueron apóstoles del Señor, junto con Juan el Bautista, y ahí empezó toda una historia muy, muy secuencial de cómo la iglesia primera logró llegar a los niveles que estamos incluso hoy día compartiendo el Evangelio. Por causa de esa vivencia de aquellos hombres, hoy día usted escucha la palabra de Dios, los apóstoles cumplieron su tarea y lo hicieron bien, y esto fue difundido de manera notable en la historia del tiempo. Y ahí avanzamos bastante, se tocó el tema de Pentecostés, la prédica de Pedro, el bautismo de los 5.000, etcétera, etcétera, y de ahí para adelante, con la llenura del Espíritu Santo, aparecen una serie de acontecimientos sobrenaturales
que fueron impactando a la sociedad, ¿no? Y hasta que llegamos a una experiencia muy importante que vive un soldado muy riguroso en su cumplimiento, un hombre fervoroso en fe. Recuerden que este hombre no era convertido, sin embargo, era un hombre fervoroso en fe porque creía en Dios. Y Dios le permite a él tener el privilegio de ser impactado por la visita de un ángel que le da algunas señales para que venga un apóstol, Pedro, a estar acá, pero a estar con él en su casa, con su gente. Pero eso tenía dos razones, o varias, diría yo. La primera era que necesitaba el Señor precisar algunas cosas en el corazón de Pedro. Y sin este orden de prioridades, pero sí también era importante respaldar a Cornelio con todo lo que él estaba viviendo. Eso está relatado en el versículo 1 al 23 de la primera parte del capítulo de los Hechos. Ahí vemos cómo él recibe esta instrucción del ángel para que Pedro venga a visitarlo. Y ahí hay una serie de pormenores que ocurren en esos 23 versículos. Y ahora nos corresponde tomar desde el versículo de 24 en adelante. Me gustó mucho la conversación que surgió de manera muy espontánea con Mario al comenzar la reunión, porque él nos hablaba que frente a la enfermedad del sobrino de él, que está grave en el hospital, se hizo una cadena de oración entre los familiares, orando por el niño que está en condiciones muy dramáticas de salud. Pero ¿cómo llevó esta experiencia de orar por la necesidad de un niño? ¿Cómo llevó a vincularse con muchos familiares a través de esta plataforma Zoom, donde él empezó a hablar del Señor a muchos y algunos ya están recogiendo la semilla de lo que Mario ha compartido? De alguna forma lo que Mario hizo fue tener una experiencia evangelística. Por eso es que me gocé mucho cuando él contó este testimonio. Y verdaderamente el libro de los Hechos, y en particular el capítulo 10, muestra una tremenda experiencia evangelística por ambos lados. Vamos a partir con nuestra prédica. En el versículo 23, que quedó, hasta el 24 quedó pendiente hasta el 23, perdón, quedó la reunión pasada, ¿no? Pero voy a anclarme en lo siguiente. Como dice ahí, versículo 23, se fue con algunos de Jope. Dice aquí, entonces los invitó a entrar y los hospedó. Vale decir, aquí eran los emisarios que le venían a decir que Cornelio iba a estar en su casa pronto, que fuera él a estar en la casa de Cornelio. Y en la última parte del versículo dice algo muy importante. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. Y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Vale decir, el hombre estaba ahí en la casa del curtidor, pero ellos estaban escuchando la palabra de él. Entonces la experiencia que se iba a dar era completamente distinta, expectante para Pedro, porque estaba en éxtasis y había encontrado que le había Dios precisado un par de cosas que él tenía asumida como un judío que se acercaba a vivir los preceptos de la ley judaica. Y lo que pasa ahí es que cuando él va con estos hombres que le acompañaron, eran hombres que ya le había predicado y que tenía un resultado a la vista, Pedro. Por eso les pidió, vengan, vayamos a ver qué es lo que vamos a ir allá. Entonces, yo digo que vivir la experiencia de un llamado sobrenatural
él está viviendo esa experiencia, porque claramente cuando él recibe el éxtasis, le pasa este éxtasis a él, y vive esta experiencia, está viviendo algo no es propio de la mente de él, es una revelación accionada por el Espíritu Santo en su corazón, donde le precisa algunos conceptos que él tiene que empezar a precisar también en su corazón, y más que a precisar, a votar en su corazón. Ustedes lo van a ver. Que habían estado en formación y unirnos a aquellos y unirlos a aquellos que no estaban convertidos. Bien, que toda la gente de Cornelio no habían convertido. ¿Sabes? Y otro aspecto que me pareció relevante era escuchar a un apóstol de mucho calibre espiritual. Entonces, él los lleva para que escuchen una palabra consistente, una palabra profunda, una palabra que va a impactar el corazón ¿cómo se llama?, de la gente que está en la casa de Cornelio. Y finalmente, digo yo en este punto, para entrar en el tema de profundidad, manifestación de solidaridad acompañando a Simón Pedro. Claro, trajo a algunos que ya estaban con él y siguió adelante. Y por otro lado tenemos otro escenario que no deja de ser muy interesante, porque Cornelio se había preparado para yo le puse acá, un magno acontecimiento. Y si Dios se encargó de enviarle un ángel para que instruyera a unos hombres que fueran a buscar a Pedro para que viniera a la casa, era una cosa ya gloriosa, pues Dios había enviado un ángel a él y le había revelado esto. Entonces, había una expectativa muy grande en el corazón de Cornelio de lo que podría ocurrir cuando llegara Pedro. Entonces, él hace como un llamado, por eso que me llamó mucho la atención lo que Mario nos contó, porque en este caso él empieza a llamar amigos, a gente íntima de él, a sus conocidos, para que escuchen, ¿qué? Para que escuchen la venida de un apóstol, porque algo traía este hombre que tenía que compartir con ellos en aquel día. Veamos lo que dice la Escritura. Al otro día entró en Cesarea, dame los versículos, el texto de la Biblia, por favor, Daniela. Y luego volvemos a este punto. No, es el 24. Ahí está para que los vayan leyendo ustedes también. Esto es lo que dice la Escritura. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Por eso que el título de este tema es una completa experiencia evangelística. Es interesante entender entonces, hermanos, que todo lo que usted haga tiene que tener el objetivo final de poder predicar el Evangelio de Cristo, anunciando el Evangelio de Cristo a quienes sean. Y aquí este hombre, Cornelio, dice que lo estaba esperando, pero habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Es decir, hizo una convocatoria general porque venía un hombre que, si bien es cierto, no lo conocía, pero Dios le habían puesto el nombre a través de esta revelación y lo envió entonces a buscarlo para que viniera a explicar algunas cosas que necesitaban comprender. Cuando llegan ahí, ocurre algo que en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Aquí hay algo tan interesante de reconocer la autoridad. Hoy día el reconocimiento de autoridad en nuestra sociedad está en jaque, porque es cosa de ver los desmanes que se producen donde hoy día la policía, las autoridades no están siendo respetadas como tal. Y dice que cuando Pedro entró, salió por medio a recibirle, quitándole y quitándose a sus pies, reconoció la autoridad, se sometió a una autoridad superior
para que él tenía como soldado militar. Y él sabe la autoridad, los militares saben perfectamente de este tema de la seguridad. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy yo. Gloria a Dios. Aquí Pedro notablemente hace levantar a Cornelio del suelo en su actitud de orar, y Pedro baja de este nivel espiritual profundo que a lo mejor tenía, se queda del mismo nivel de Cornelio. Es interesante cómo Dios equilibra las posiciones de los hombres, ¿no? Y continúa. El 27 dice, y hablando con él, le explicó lo que estaba preparando él en su casa, entró y halló a muchos que sabían. Es decir, la vuelta y la venida de Pedro no era circunstancial, tenía un objetivo superior, que muchos escucharan la palabra de Dios. Y ese debe ser el énfasis que debemos tener. Dame la siguiente lámina. Y les dijo, vosotros sabéis, cuán, ya aquí empieza Pedro ya a hablar, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Era el caso de que Cornelio era un romano y él era un judío que estaba preservando probablemente algunos aspectos de la ley, y que la ley judía decía que no se podía juntar con un extranjero. Y él lo recuerda. Pero a mí, y aquí es donde está mi modo de ver el impacto, que empieza a sentir Pedro cuando Dios le muestra, cuando se extiende este paño, le muestra algunos animales y reptiles indeseables a su convicción, a su fe, ¿no? Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común todo el mundo. Mire, aquí yo quiero detenerme un minuto. ¿Cuántas veces nosotros a veces decimos, no, pero ¿cómo lo voy a predicar? Voy a predicar el Evangelio a este hombre, no sé, es un hombre agnóstico, es un hombre que tiene una mente muy distinta, que es un hombre que no toma en cuenta a Dios, que es un hombre, no sé, algunos hasta se trancan porque la persona que va a hablar con ellos es un masón, y los masones obviamente creen en Dios. Y así, o es un político de convicciones profundas, donde Dios está exento. Y la verdad es que uno tiene que predicarle a todo el mundo. Y aquí Pedro está aprendiendo la lección. Dios le dice que no hay ningún hombre que llame común o inmundo, es decir, que esté descartado del apóstol verdaderamente de tener la oportunidad de que sea perdonado por el Señor. Por lo cual dice, al ser llamado viene sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Interesante lo que está preguntando Pedro. Pero ya estaba viendo algunas escenas que le mostraban lo que él sabía en convicciones, que tenía que predicar el Evangelio. Por eso que él dice que él puede predicar el Evangelio donde sea y como sea, a cualquier persona del contexto que sea. No hay segregación para poder compartir el Evangelio. Y ahí entonces viene el relato muy interesante de Cornelio, de lo que pasó con su experiencia, y se le está contando Pedro ahí, en presencia del resto de la gente, ¿no? El 30 es muy interesante, porque dice entonces Cornelio dijo hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, tipo 3 de la tarde, oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Es decir, era obviamente un ángel. Y dijo Cornelio, tu oración, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas. Eso lo vimos ya, ¿no? En el anterior. Dame lo siguiente texto. El testimonio que tenía. Y aquí está todo lo que pasó. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. También hablé de lo que era este Simón curtidor, que era indeseable que estuviera él compartiendo la casa de un curtidor,
que era el curtidor, es aquella persona que tiene como oficio curtir los cueros de animales muertos. Y para ello eso era también indeseable desde el punto de vista de la religión judaica. Por tanto, él ya estaba empezando a entrar en una dimensión de aceptar algunas cosas que su religión le prohibía. Nosotros también tenemos que entrar en algún momento en nuestra vida cristiana a entrar a vivir algunas experiencias que a lo mejor la sociedad te permite rechazarla o dejarlas de lado, pero él está entrando aquí en una dimensión muy importante, Pedro. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, ¿ves tú? Todos nosotros, era un número importante que estaban ahí expectantes a lo que Pedro iba a compartir. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Es decir, la convocatoria de Cornelio estaba ajustada a lo que él había orado con mucha anticipación. Por eso que Dios le envió el ángel para vivir este tiempo. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Miren qué interesante lo que dice en la conclusión de este versículo, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Todo lo que Dios te ha mandado. Dame la lámina donde comienza la prédica, Canelita, y nos quedamos pendientes aquí y volvemos inmediatamente después a esta lámina. Por favor. Eso. Dame la siguiente, la que esa la hemos visto. El punto 4 de mis observaciones de los textos de la Escritura, yo consideré bien importante considerar esto. Pedro venía muy cambiado, pues había entendido que no debería hacer diferencia entre lo puro e impuro, que ya lo expliqué, ligado a la ley judaica. Entonces, aquí es cuando él reconoce la autoridad de Pedro, pero a su vez está siendo tocado fuertemente Pedro, porque él no podía hacer diferencia entre lo puro e impuro según la visión de Pedro, no la de Dios. Y le está dando una lección tremenda a Pedro. En el 28 dice que había mucha gente reunida. Entonces, exposición pública de Cornelio porque Pedro estaba en su casa. Aquí está el relato del versículo 30 al 33. Dame de nuevo la nueva lámina, donde nos quedamos anteriormente, desde el versículo 33 en adelante. Un poquito más. Un poquito más, la siguiente. Así que bueno, se da este diálogo entre Pedro y Cornelio. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, le dice. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo en verdad. Es interesante cuando uno lee la Escritura con detención. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y eso tiene que quedarle a usted tremendamente claro y definido, hermano. Dios no hace acepción de personas. Usted tiene que hacer solo una, predicar el Evangelio de Cristo, anunciar las buenas nuevas del Señor. Como usted ya conoce la historia de él, de dolor, de sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre, que es la razón por la cual nuestros pecados fueron perdonados, eso Pedro lo empezó a entender recién. Y fíjense usted que ya Pedro había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ya había predicado en el nombre del Espíritu Santo en Pentecostés. Para decir, no era lejana la relación del Espíritu, la inspiración de Dios con él. Pero esta frase me pareció a mí muy importante de resaltar. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y usted tampoco tiene que hacerlo.
Usted no tiene que filtrar a quién debo predicar. No tenga temor. Cornelio no lo tuvo. E invitó a muchos amigos a escuchar esto. Sino que en toda nación sagrada el que le teme y hace justicia. En toda nación. ¿Y por qué no incluir a Chile? Entonces, Chile está incluida dentro del propósito de Dios. En toda nación sagrada, el que le teme a Dios y hace justicia. Por cuenta de Dios. La siguiente lámina. Y aquí empieza la exposición de... Aquí voy a andar rápido, pero son varios versículos que estoy usando para esto. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Refrenda categóricamente que Jesucristo es el Señor de todos los dioses conocidos y por conocer. Él es el Señor, el soberano de todos nosotros. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda la tierra, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí me voy a detener un segundo. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Usted, hermano querido, ¿acaso no siente que el diablo también tiene oprimido a muchos hoy en nuestro país? El diablo va a trabajar y trabaja de manera permanente y constante. Él no deja de trabajar. Por eso que nosotros debemos depender de él en todo momento, porque la fortaleza del Señor viene a través de la acción del Espíritu Santo. Pero que el diablo no lo inmovilice, que el diablo no lo paralice, que el diablo no le impida abrir la boca, que el diablo no sea motivo para segregar a quien le predica o no le predica. Eso es lo que está explicando Pedro después. Y nosotros, dice, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo. Entonces, esto es lo que él explica en la casa de Cornelio. Ahora, Cornelio, no puedo decir porque no me apreció en el contexto de lo que estaba estudiando, si Cornelio estaba enterado o se enteró de que a Jesús lo colgaron de un madero. Creo que por historias, y él no lo vivió, ni fue contemporáneo de aquello, como historia del ejército de Roma, se sabía que a Jesús lo habían colgado de un madero. Por tanto, Cornelio no estaba tan lejano a saber que a Jesús lo habían crucificado. Y Pedro se encarga de comentar a este Jesús. Lo colgaron. Dame la siguiente lámina. Pero replica Pedro a continuación. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. El 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de muerte. No se olviden que Pedro está hablando del magno acontecimiento de por qué Cristo vino a la tierra y por qué Jesús fue muerto en la cruz. Y aquí recibe una gran comisión y nos mandó que predicásemos al pueblo
y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos. Hermanos, Jesús es a quien Dios le delegó toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio, para que Él actúe en medio de nuestra sociedad. Y eso es lo que Pedro está diciéndole a la gente que estaba con él. Ustedes se pueden imaginar cómo los que estaban ahí estaban siendo asombrados con este Señor. Y no solamente asombrados, sino que impactados en el corazón. Empezaron a recibir una presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de ellos. Pedro estaba revelando al Cristo muerto en la cruz para que ellos lo comprendieran. Debe haber sido, no me imagino, cuando usted en una reunión se emociona porque el Espíritu Santo le habla o recibe una palabra que le impacta el corazón. Así había muchos en ese encuentro que estaban siendo impactados por lo que Pedro relataba de la historia de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La historia del Antiguo Testamento. Muchos profetas hablan de este Jesús y hoy Pedro está hablando de la casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, cuando Dios quiere visitar un lugar, nada puede acontecer para que esto no suceda. Por eso digo yo, que en el relato de la historia de Jesús que estaba haciendo Pedro en la casa del Cornelio, el impacto del Espíritu Santo ya estaba empezando a ebullir en el corazón de los que estaban escuchando. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. A veces somos tan lógicos para pensar, hasta nos atrevemos a decir, y el Espíritu Santo puede venir a una vida sin que esté convertido y sin que esté bautizado ser miembro de la iglesia. Dios no hace acepción de personas. Y los fieles de la circuncisión, vale decir de la religión judía, el 45, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quién es un gentil? Un gentil es aquel que no ha reconocido a Jesús. Es un hombre que está ahí fuera del plan de Dios, de que él esperaba la venida de Jesús, vino para primeramente hablar a su pueblo. Pero como su pueblo no le escuchó, Dios levantó a un tremendo hombre, Pablo, ya vimos la historia pasada, y él vino a encarnar el trabajo ministerial a los gentiles. Usted era un gentil, yo también. Fuimos gentiles. Por eso que estos que estaban en el plan de la circuncisión, que eran que conservaban la ley judaica, todo eso, se quedaron sorprendidos de que también el Espíritu Santo visitaba a otras personas indígenas. Lo puro y lo impuro
no es voluntad de los hombres ponerlo como condición para que el Señor obre. Tremenda, tremenda esta experiencia vivida por Cornelio. Por eso que el título de mi tema hoy día es el completo, una experiencia completa de evangelismo. Completa. Dame la siguiente lámina. Habían otras manifestaciones en medio de la casa de Cornelio, ¿no? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban. ¿Cómo es que el Espíritu Santo llegó de tal manera que aún los gentiles hablaban en lenguas? Hoy día la iglesia cree que el más espiritual habla en lengua. Y hay algunos hermanos que pueden creer que si no hablan en lengua no son dignos de Dios. Una confusión. Usted puede hablar en lengua cuando Dios ponga en su corazón. Y así será. Pero ellos hablaban en lengua y eran gentiles, eran de otros lugares, eran soldados, eran administrativos, eran gente de un buen nivel social y estaban todos alabando al Señor. Algún día hablaremos de lo que significa hablar. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno pedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, bien como nosotros? Es decir, Pedro la tenía, sabía lo que hacer. Había explicado claramente quién era el que había padecido la cruz, que había muerto por causa del pecado. Y luego, como es que esta acción de Jesús, la muerte de él, significa el perdón de nuestros pecados, la salvación. Y no solamente eso, sino que eran dotados de ciertos elementos propios de la vida de un cristiano, como por ejemplo hablar en lengua o recibir la acción del Espíritu Santo. Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Dame los primeros 9 puntos que yo desarrollé. El 8 de este punto dice, resultado de la prédica, fueron bautizados en el Espíritu Santo, aún los gentiles que habían sido circuncidados y hablaban en lengua a todos los que vieron. Hermanos, el Señor es absolutamente dueño de todas las circunstancias de cada una de nuestras vidas. Él actúa poderosamente para romper las estructuras de la mente suya. Él quiere que usted tenga la libertad de predicar en el mundo a todo ser que se le ponga por delante. Esa es su misión. Esa es mi misión. Y aquí vemos un ejemplo maravilloso con todos todos los contextos que pudimos ver, cómo es que Dios obra poderosamente. De manera sobrenatural. Entonces mandó a que fueron bautizados, pues habían recibido el don del Espíritu Santo.
Dame la siguiente, ¿no? De este mismo punto. No, no. Falta uno que está en 2 Timoteo 4. Si no está, puede que no la hayamos instalado. Acá, comentario final. Estoy terminando, hermano querido. Fue un buen tiempo de preparación de esto porque eran muchos tópicos que estaban unidos en un solo resultado final. Y achiqué lo más posible todo. Mi comentario, y esto es un comentario mío. El punto A. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio de Cristo? ¿Se ha preguntado usted? El objetivo de predicar el Evangelio de Cristo es simplemente comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante una enorme necesidad de que alguien escuche su palabra de salvación. Por esa razón, usted tiene que predicar. Alguien escuche una palabra. Es una buena razón. Luego, ¿por qué tenemos que anunciar? La otra interrogante. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Cornelio? ¿Por qué el ángel? ¿Por qué el paño donde muestra los cuadrúpedos, científicos y todo eso? Es porque hay una razón. Todo eso, los antecedentes previos, estaban considerados para que al final, como él preguntó, y ordenó que fueran bautizados, pues habían recibido el bautismo. El resultado final de todo lo que he explicado en el capítulo 10 es finalmente que cada uno reconozca. Entonces, ¿por qué tenemos que anunciar el Evangelio? Usted y yo. Y este es un poco el resultado de ustedes. Compartirlo no es una carga, sino que es un gozo. Compartir el Evangelio de Cristo. Si usted no tiene el gozo, no tiene la alegría, no tiene la felicidad de poder compartir el Evangelio de Cristo, espere que llegue a la casa del Espíritu Santo para que se la ponga. Y si no está, que la búsquela hasta que la encuentre. Pero se imagina, usted explicar el Evangelio de Cristo con el ceño fruncido y medio enojado, ¿cómo va a explicar eso? No hay cómo explicar. Tiene que haber, tendrá que haber paz, tendrá que tener tranquilidad, tendrá que ser fácil. Cuando le hagan preguntas que no le agradan, cuando los sacan de su explicación, que el Señor le unja con poder y sabiduría para poder compartir la Evangelio de Cristo. Digo, por tanto, siendo miembro de nuestra iglesia, podemos activar la obra misionera con nuestros hermanos de la iglesia. No estoy hablando de sacar misioneros de acá, sino que la misión de poder predicar el Evangelio con nuestros hermanos, con nosotros mismos. Este no debe ser un programa, sino una actitud de amor y de participación para ayudar a nuestros hermanos, anunciándoles las buenas nuevas. Hermanos, usted tiene una gran misión, que la hemos hablado mucho, pero a tantas palabras retóricas, si usted no convierte en hechos reales, ¿cómo es que usted va a poder ver el fruto del Evangelio de Cristo manifestado en el corazón de algunas personas que aún no se han convertido, siendo gentiles, recibieron el bautismo?
se da cuenta que a veces la religión nos impide predicar. Usted y yo somos evangelistas por naturaleza. Algunos más bonitos, unos no tan bonitos, pero usted tiene el mismo mensaje. Uno solo. Jesucristo, Señor. Todos. Que el Señor anime el corazón de ustedes en estos días. Y que le dé fortaleza para lo que haga el Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Dios los guarde y los cuide siempre. Amén. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto, Somos Vida Abundante Chile. el invierno.